Miren, les adelanto a la pregunta que hicimos a Nina de si había alguna película animada sobre María Magdalena. Se llama Testigo Elegido, un cortometraje animado sobre Jesús desde la perspectiva de María Magdalena. Wow, interesante. ¿Okay? Atenea, ¿estás ahí? Hola. Aló. Hola, perdón, aquí estoy, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás, Atenea? Me encuentro en México, estoy en Puebla. Ay, tan Puebla, bello, México. Puebla, tan hermoso. Lindo. Mira, nosotros estamos tocando el tema de María Magdalena y tú has hecho una investigación o escribiste algo respecto a los misterios de María Magdalena. Claro, sí. Bueno, ya tengo algunos años estudiando a María Magdalena, claro, desde un punto de vista también espiritual, en el sentido de la nueva espiritualidad que integra tanto la mente como el corazón, como el cuerpo, el alma. Sí, porque bueno, pues claro, está ahorita con lo que está pasando en la guerra, ¿no? Pues que a veces intervienen las fuerzas de la mente, que pues en la tradición mística dice que la mente está conectada con la energía masculina. Entonces, la energía de María Magdalena, su presencia, nos trae de vuelta al corazón, al integrar a esa parte perdida, ¿no? Bueno, para esto yo haría una pregunta, ¿no? Primero que nada, los evangelios del Nuevo Testamento, pues el de Marcos, por ejemplo, fue escrito por ahí en el año 70, 50, 70 después de la vida de Jesús. Realmente, ¿qué tanta validez tienen estos documentos? Porque podemos saber que en aquellos tiempos la tradición oral era muy, pues ahora sí que todo se transmitía casi a través de la tradición oral. Entonces, no fue literal de la mano, esto hay estudios de esto, que no fue literal de la mano de Lucas, de Mateo, de Marcos, de Juan, que con sus manos escribieron los evangelios, sino que discípulos de ellos, ya cuando muere Jesús y entonces ellos empiezan a repartirse por varias partes de Europa y demás, pues a través de la tradición oral, más adelante los escribas empiezan a aterrizar la información de los evangelios. Y pues se sabe que hubo muchos evangelios, puesto que no solo fueron Lucas, Mateo, Marcos, Juan quienes caminaban con Jesús, sino hubo mucha gente más. Y pues cada quien camina desde su versión de los hechos como es en la actualidad, ¿no? Sí, pero perdóname que te interrumpa, pero sí hay pruebas de que los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, aunque tengan influencias y hayan sido completados en alguna parte por los discípulos, como tú sugieres, así es. El de Marcos sabemos que es la visión de Pedro, porque Marcos acompañaba a Pedro, más bien. Entonces, hay muchas cosas que sí sabemos. Ciertamente se escribieron muchos años después, la tradición oral hace que algunas cosas se pierdan, pero quizás otras están ya mejor meditadas. Recordemos que la misma palabra dice que hay cosas que el Señor nos iba a introducir a la verdad total luego, que el Espíritu de Dios iba a ir guiando. Probablemente eso haya sucedido, que el pensar de ellos, la visión que tenían, haya madurado con el pasar de los años. O sea, puede ser un momento, puede ser que los evangelios nos estén aportando más de lo que podíamos esperar si lo hubieran escrito con anticipación. O sea, todo depende de la mirada con que lo veamos y certeza no tenemos, bueno, ni la tiene ella ni la tengo yo exactamente de todo como ha sido, pero sí sabemos que la Iglesia sí reconoció y ha reconocido durante 2000 años como palabra de Dios, como palabra inspirada, y aunque los textos... Independientemente de que haya sido con la tradición que se haya escrito aún después. Sí, pero digamos que de boca. Para la influencia católica, la tradición, inclusive que está documentada, los escritos de los padres de la Iglesia, son parte de nuestra fuente, son lo que nos ayudan en la Iglesia, al seguimiento del Señor. O sea que hay muchas cosas. Poner en duda, creo que no es el
el contexto en el que tenemos que mirar a María Magdalena. María Magdalena sin embargo, tiene y nos da ahora muchas desde la visión de la iglesia, una cosa, ¿verdad? Acá, si me dan permiso. Por supuesto, la visión viene de otro lado, ¿no? La visión de los místicos, ¿sí? No podemos desvalidar, pues, toda esa información que ha existido, pues, a través, que se ha venido también en la tradición oral y escrita, pues, de los evangelios apócrifos, por ejemplo, que se encontraron en los años 50, del gnosticismo que ha sido una corriente, pues que también, así como hay la corriente católica y gente se va por esa corriente, pues existe la corriente gnóstica y hay mucha gente también afecta a la gnosis. La gnosis viene de la palabra conocimiento. Entonces, el conocimiento, pues es muy amplio, ¿sí? No podemos casarnos solamente con una visión. Y bueno, te decía, existe el Concilio de Nicea. Yo no estoy hablando de desvalidar, estoy hablando de abrir nuestra mente a todas las posibilidades. El Concilio de Nicea se hizo a través de la iglesia, donde pusieron todos los evangelios que habían encontrado hasta ese momento. Y entonces un emperador en ese momento, la persona que estaba a cargo, escogió estos 4 evangelios, pero no eran los únicos que había. En ese concilio hablaron y se escogieron estos 4, pero no eran los únicos que había. Pues entonces son hay los más únicos que se consideraron inspirados. Y no fue una sola persona, fue el concilio. El concilio no lo puede dirigir una persona, pero no toma la decisión necesariamente. O sea que es un consenso. Entonces, bueno, lo que yo quiero hablar pues es que hay mucha información más que puede aportar cosas, ¿no? Ahora, una cosa, Atenea, tú haces una alusión desde la perspectiva mística. Desde la perspectiva mística, ¿cuál es el rol de María Magdalena? Gracias. Sí, mira, fíjate que los místicos, la sabiduría, decían que el rey Salomón estaba casado con Sofía. Sofía no era a lo mejor como tal un personaje, Sofía era la sabiduría. Sabiduría, desde los tiempos de Platón, desde los tiempos de Aristóteles, sabiduría es una energía femenina, por eso la palabra es femenina. Sabiduría es una persona que está integrada, según lo místico, entre la mente, el cuerpo y el alma. Decían los místicos que para alcanzar la verdadera iluminación del hombre varón y de la mujer, necesitamos conectar con el alma y que es la esencia femenina. ¿Sí? El quinto elemento, que es el alma. Entonces, esta es la parte que ha estado perdida por lo que venimos caminando, pues, tantos años en guerra, en divorcio energético. Yo creo que yo trabajo también la parte transgeneracional, soy consteladora familiar, entonces podemos ver, pues, el tema de todos los días, cuántas familias rotas, cuántas familias desunidas hay. Si vemos más atrás la historia, hay que mirar como todo lo que ha pasado en cada país y en la historia del mundo, podemos ver que desde el principio, desde la visión religiosa, es una visión solamente, desde la visión religiosa se ha dicho que las mujeres son pecadoras, que Eva era una pecadora que corrompió en ese momento al hombre y que entonces caímos en pecado. Seamos conscientes de la línea del tiempo que han sido 5,000 años casi de esta información donde se ha venido haciendo abajo el rol de la mujer. Y bueno, los hebreos, en la Torá, por ejemplo, dice la Torá que, bueno, el mismo Génesis lo dice, ¿no? Que el hombre y la mujer se han de unir en matrimonio y que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿en qué momento pues se pierde esto? ¿En qué momento se pierde esto? Y a la mujer se le trata por 4,000 a 5,000 años en una no semejanza con Dios, ¿verdad? Entonces, en esta parte pues se pierde la conexión con el corazón. Y entonces, pues ahora, pues, ¿qué les digo? Lo que estamos viviendo, ¿no? Lo de todos los días, divorcios, separaciones, rupturas, personas que no encuentran su camino. Nos desconectamos de esa sabiduría que llevamos dentro, nos desconectamos de Sofía. Entonces, en estos tiempos, pues yo creo que desde mi visión, ¿verdad? Desde la visión gnóstica, María Magdalena en estos tiempos viene a traer de vuelta ese arquetipo perdido, esa figura que viene resurgiendo del inconsciente humano para servir en el despertar de los humanos. Porque, pues, pero ahí está un poco de acuerdo contigo, Peter, en el sentido de que tú dices que hace falta estudiarla más desde la visión católica. Hace falta mayor estudio de ella. Hace falta mirarla fijarnos más en ella, mirarnos en el espejo de la vida con el retrato de María Magdalena al lado, desde los 4 puntos que tenemos de ella, que nos identificamos desde la conversión, sanación, el acompañamiento, el seguimiento radical, el estar para todos, para nuestros semejantes, ahí en el sufrimiento, no importa qué,
y siempre con nuestra mirada puesta en la resurrección del Señor, que es la Jerusalén del cielo. Sin victimizarla. Sin victimizarla. Sin victimizarla. Totalmente lejos de la victimización y sí con un reconocimiento de su rol. Pero espérate, que es lo que ha venido diciendo desde el primer momento. O sea, es que no es una víctima, es todo lo contrario. Digamos que utilizando un término cotidiano, muy de moda y muy manoseado, empoderada. Así mismo, yo estoy de acuerdo. Sí, se habla también de que incluso se puede considerar a María Magdalena, lo que pasa es que ese tema ya es un poquito profundo para mí, como incluso de las primeras feministas, ¿no? Por estar ahí, por romper esa política del solo machismo, de solo el hombre. Correcto. Y no es solamente desde un rol de cuidado, es un rol activo. Claro que sí. Te escucho. Un rol activo incluso desde el amor. Pero además un rol activo siendo mujer. Claro. Un rol activo siendo mujer. Claro. Óyeme, y me voy a desviar usando a María Magdalena, me voy a desviar así un poquito del tema para hacer énfasis en algo. María Magdalena es modelo para nosotros también de evangelización. María Magdalena, en la predicación mía diaria, desde hace unos 3 años, que ha ido cambiando durante 30 años trabajando activamente en la iglesia, ¿verdad? Yo he enfocado en algo que deberíamos como poner la mirada todos, y estoy desde mi mirada, claro, y es Jesucristo ciertamente es el camino, la verdad y la vida. Para nosotros los cristianos. Uh-huh. Ok, perfecto. Ahora, pero Jesucristo en realidad es el amor mismo de Dios manifestado, hecho hombre. Por lo tanto, el amor es el camino, la verdad y la vida. Y solo hay una manera de amar a Dios, el mandamiento principal, la ley y los profetas, todo está contenido en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Pues tú sabes qué es, Oila, solo hay una manera de amar a Dios, y es amarlo en los hermanos, es amarlo en el desprotegido, en el huérfano, en la viuda, en el enfermo, en el encarcelado, en el hambriento, en el sediento, porque Jesús lo dice, está en las Escrituras. Cuando lo hiciste con uno de esos más pequeños, conmigo lo hiciste. Si quieres amar a Dios, si quieres cambiar al mundo, que es lo que queremos todos, cambiar al mundo, lo que tenemos es comenzar a amar. Te escucho, Atenea. Bueno, entonces, referente estuve escuchando un rato la charla, pues tú preguntabas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay, no? De que en algunas visiones dicen que si María Magdalena fue esposa de Jesús, ¿ok? Es una pregunta que todos nos hemos, algunas personas nos hemos hecho alguna vez. Yo nunca me leí. Y bueno, no, para nada. Perdón, sí, entonces, primero, pues yo me he puesto a estudiar, a leer también la Biblia, algunos artículos, cosas, información, y bueno, yo he visto que por ningún lado también dice pues que esté prohibido que los sacerdotes, en la Biblia no dice que Jesús era célibe. Esa prohibición del celibato, pero tampoco dice que tuviera exactamente, entonces existe el beneficio de la duda, ¿verdad? Del mismo lado. Entonces dice que la prohibición para que los sacerdotes no tengan pareja, pues, o sean célibes, nació en el año 1139 con el Papa León IX, 1000 años después de Jesús. Correcto. Nació esa prohibición. Entonces, pues sabemos estudiando pues también la Torá. Eso tiene una razón Jesús de era ser. judío. Jesús era judío. En la Torá es una ley de ellos, de los judíos. Ellos se tenían que casar desde chiquitos, desde jóvenes. Las niñas empezaban a menstruar y entonces llegó la hora de buscar con quién se va a casar la niña, ¿no? Entonces Jesús al principio no sabíamos que era el Mesías, era un judío más, como las demás personas, y él como judío tenía que acatarse de alguna forma a la ley, ¿no? Entonces, pues era parte de su tradición. Parémonos ahí, porque ahí hay un tema, que el pueblo no sabía que Jesús era el Mesías, es cierto, pero Jesús sí sabía que era el Mesías, está probado. A los 12 años se quedó solo en el templo durante 3 días haciéndole preguntas a los sacerdotes, o sea, Jesús sí sabe su rol, sí lo conoce, o sea, hay muchas cosas que estamos asumiendo. Ok,
No sabemos qué pensaban en ese momento Jesús, pero pues, ¿por qué? Porque si Dios creó al ser humano según el Génesis, a su imagen y a su semejanza, porque él desde niño se tendría que prohibir el amor de una pareja, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a esto, pues no hay obstáculo para que él tuviera pareja, aunque tampoco dice lo contrario, ¿verdad? Sí, existe esa posibilidad. Pero que ahora la posibilidad no quiere decir que tenemos que abrirnos a esa posibilidad. Exactamente. Entonces también ahí entramos pues los que estamos del otro lado, que creemos en esa posibilidad. La gnosis, bueno, ahora hay gente que ha estudiado, por ejemplo, les menciono algunos autores, ¿no? Está Henry Lincoln, está Michael Baigent, está Richard Lee, que son investigadores de la BBC de Londres, son estudiosos, reporteros, son maestros catedráticos de universidades importantes. Y pues como es el conocimiento, pues en muchos humanos ha nacido esta curiosidad de investigar más a fondo los misterios de la humanidad. Y entonces ellos, por ejemplo, se dedicaron a estudiar a los templarios. No podemos, ahora sí que hacernos así como que no existen estas obras de arte, no podemos hacer como que el Renacimiento estuvo influenciado de alguna manera por personas que hay pruebas de ello, hay documentos de ello, que estuvieron, pues ahora sí que protegieron la información cuando sucedieron pues estas guerras, pues en nombre de la religión, ¿no? Murieron millones de personas, no sé si conocen, por ejemplo, la historia de los cátaros. Los cátaros se le llamaban los puros, porque ellos decían que ellos habían estudiado directamente de la mano de Jesús las enseñanzas originales. Los cátaros era gente estudiada, de todo, ¿verdad? Eran pueblos donde había de todo, donde había gente estudiada, donde había empresarios, donde había pues también los que hacían agricultura. Ellos habitaban, pues después de que Jesús muere, los cátaros huyen y se colocan en el sur de Francia. Que pues es donde en toda Francia hay un culto muy prominente a María Magdalena. Okay. Sí, pero ya habíamos hecho alusión de por qué, y lo mencionabas tú, Juan Carlos, desde el punto de vista artístico, ¿por qué en Francia? Sí, se dice porque ella, geográficamente, ella habría nacido en Israel, ¿cierto? Y había muerto, hay una teoría que dice que murió en Francia, de ahí es donde viene toda esa este culto y en la parte artística el contexto del Código Da Vinci, que es el de lo más popular en los últimos años, evidentemente con mucho de ficción. Bajo una investigación, pero con ficción. Yo creo que María Magdalena seguirá siendo, Atenea, Juan Carlos y Peter, creo que María Magdalena seguirá siendo fuente de mucha investigación. Hasta que en algún momento determinado se pueda dar la posición que esta mujer ha ocupado y que genere de alguna forma el interés en seguir estudiándola desde cada una de las perspectivas. Lo mismo desde el mundo metafísico que el mundo católico cristiano, del mundo cristiano, del mundo protestante. Seguirá siendo un personaje de mucho interés. Atenea, te doy las gracias. Déjame contestar esta llamada un momentito, por favor, antes de despedirte. Buenas. ¿Aló? Se cayó. Atenea, te doy las gracias. Qué bueno que has podido compartir con nosotras tu perspectiva y tu punto de vista. Se trata justamente de eso. Más que todo, que podamos darnos cuenta que puede haber disenso dentro de la más absoluta cordialidad y el mayor nivel de respeto, que es lo que hemos visto en esta conversación de esta tarde. Gracias a ti, Atenea. Contesto una llamada antes. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, le escucho. Por favor, pregúntale a Atenea, a la señorita Atenea. Se fue ya. Si ella ha sabido sobre su compatriota, una mexicana que está en este momento en Qatar, que fue a ayudar para las Olimpiadas, y en su apartamento se metió un señor, la ultrajó, la violó, y entonces el tipo, para defenderse, dijo: ella y yo tenemos una relación vieja. Y la mujer dice: pero yo no lo conozco. No entiendo su pregunta. ¿Aló? Hola. No entiendo su pregunta. Perdón, respeto, perdón. Hola, aló. Sí, buenas. Yo estuve viendo el programa ahorita y una señora llamó sobre los libros apócrifos. Sí, que estaban en la Biblia. Ella decía que por qué están junto con lo inspirado. Ella se refería a unos libros que están en la Biblia de Jerusalén,
que son apócrifos, porque son el libro de Tobías y Judith, por ejemplo, esos dos, que no están en la Biblia de Reina Valera. Bueno, eso es un tema de que en la Reforma Luterana se decidió sacar algunos libros del Antiguo Testamento porque consideraron que no eran inspirados, ciertamente, pero sí pertenecían y han pertenecido siempre a la Biblia original, como fue en el Concilio de Nicea, como fue configurado y considerado como inspirado. Esto me lleva a una pregunta que se nos quedó sin respuesta, Peter, y es la pregunta que hacía el señor sobre los evangelios tardíos y el carácter de historicidad de esos evangelios. Bueno, la verdad que creo que mencionamos algo de eso con la señorita. Con Atenea. Exacto. Si bien es cierto que fueron escritos posteriormente, también es cierto que puede ser una fe ya más madurada y estén todavía mejor inspirados porque el Espíritu del Señor los ha movido y les ha ido mostrando mejor la enseñanza de Jesús, la han puesto en contexto. Ciertamente han habido contribuciones de discípulos. Se dice que el final del Evangelio de Juan fue escrito por los discípulos de la corriente juánica. O sea que eso todo es posible. Certeza no tenemos exacta. Pero no carecen de carácter histórico. Y los apócrifos son apócrifos porque no se consideran inspirados, porque tendrán algo de historicidad, pero tienen muchas fábulas, tienen muchas cosas que no obedecen a la realidad. Contesto una última llamada antes de despedirnos. ¡Qué programazo! ¡Hola! Y escúchenme que otra vez llame. Es para especificar, en realidad, hay un solo evangelio, uno solo, que es Marcos. Los demás son reescritura y son ampliación y corrección de Marcos. Pero en realidad es un solo evangelio y una fuente, la fuente Q, que se perdió. Pero esos dos, que es el evangelio de Marcos y la fuente Q, es lo que forma a los evangelios, sobre todo de Lucas y de Marcos. El evangelio de Marcos ciertamente es el primero. Y es el primero de los sinópticos. Y es el que inspira a Lucas y a Mateo, ciertamente. No tengo el tiempo, señor. Discúlpeme usted, no tengo el tiempo porque tenemos que despedirnos. Nuestros compañeros del Sol de la Tarde ya están aquí para comenzar su programa. Yo quiero agradecerles, Peter, Juan Carlos, a Atenea y a nuestro auditorio que nos ha hecho de un programa sumamente interesante. Y más que todo, yo reitero, esta capacidad que podemos tener de disentir sin ofendernos. O sea, yo defiendo las cosas desde mi perspectiva, claro, y tú la defiendes desde tu perspectiva. Ni la tuya es la absoluta, ni la del otro es la absoluta. Simplemente son distintas. Y esto evidencia que nosotros sí tenemos capacidad para disentir dentro del marco de más absoluto respeto. De acuerdo. Gracias, Peter. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. En algún momento deberá aparecer alguna noticia sobre la reunión del equipo económico del presidente de la República, porque definitivamente este tema que está ocurriendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania, por más lejos que usted lo vea, no nos va a dejar a nosotros igualitos. Algo nos va a tocar. Ojalá que no nos toque mucho, pero de seguro nos va a tocar bastante. Gracias a ustedes. Nos juntamos mañana, si Dios quiere, con los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor.